Aleluya. Dios le bendiga a todos los que nos pueden escuchar y ver en esta preciosa oportunidad. Este es su hermano pastor, evangelista y autor, Wilfredo de la Cruz. Aprovechando esta ocasión, esta oportunidad de compartir la palabra del Señor. Un mensaje bíblico que pueda llevarle contribución a sus almas. Hoy vamos a estar dando esta breve enseñanza o prédica con el tema o el título ¿cuál era el mensaje de los apóstoles? Este tema es bastante relevante. Hacía tiempo que en mi vida cristiana, cuando comenzaba a irse desarrollando, me cuestionaba cuál era la teología de los apóstoles, cuáles eran sus enseñanzas básicas, fundamentales, sus predicaciones. Y deducía y pensaba y decía, si puedo ver en las escrituras cuáles eran su teología, pues obviamente que es lo que Dios quiere que abracemos hoy y que también comuniquemos a los demás. Amén. Por lo tanto, hoy vamos a estar llevando esta breve prédica enseñanza, pero va a haber como una serie de este tipo clase de enseñanza bajo este tema. Vamos a dar una serie de predicación o breve enseñanza acerca de esta inquietud, de este tema, de cuál era el mensaje apostólico, cuál era su enseñanza, su doctrina. Amén. Porque es relevante conocerla, descubrirla en la Biblia. Y porque si era importante para ellos, debe ser importante para nosotros. Si ellos lo abrazaban ese mensaje y lo comunicaban, también debemos hacerlo nosotros mismos. Amén. Ese mensaje debe tener una eficacia, un poder. Debe tener algo extraordinario que ellos lo anunciaban en aquellos días. Por lo tanto, debe tener el mismo poder para nosotros hoy. Creo que es elemental que la vida de los creyentes que vivieron aquellos días, su vida cristiana que vemos en la Biblia que ellos vivieron, se debe a esas enseñanzas, a esa prédica, a esa doctrina apostólica. Y podemos ver por la Biblia cómo era la vida cristiana de ellos, una vida cristiana vigorosa, madura, fructífera, poderosa, de testimonio, ¿verdad? Con señales. Por lo tanto, el descubrir hoy día cuál era el mensaje apostólico de ellos, pues va a arrojar los mismos resultados para nosotros hoy día. Y creo que dice la Escritura que Dios puso en la Biblia estas experiencias, estos testimonios de estos hombres para que nos llegaran a nuestros tiempos hoy y nos sirvieran de enseñanza. Así que vamos a buscar el libro de los Hechos capítulo 2, versículo 42 y 47. Amén. Dice así, vamos a leer el versículo 40. Hechos capítulo 2, versículo 40. Dice así la palabra de Dios. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Ve? Esas personas perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pregúntate, ¿cuál era la doctrina de los apóstoles? ¿Cuáles eran sus enseñanzas? ¿En qué consistían sus predicaciones? ¿No te nace la inquietud, la curiosidad de saber? Porque el mismo efecto, los mismos resultados que ellos pudieron cosechar, creo que también podemos cosecharlo. El mismo mensaje, la misma prédica de ellos
es importante para nosotros hoy día. Por lo tanto, estos discípulos que se convertían, los apóstoles les enseñaban, les doctrinaban, y ellos perseveraban en sus doctrinas, en sus enseñanzas, en sus predicaciones. Amén. Por lo tanto, creo que tiene igual relevancia para nosotros hoy hacer lo mismo. Predicar, enseñar y perseverar en ello. Hoy este mensaje, una de las razones que se debe es que hoy en día existen tantas predicaciones y enseñanzas que realmente están carentes de esencia, carentes de contenido bíblico, de poder nutriente que alimente nuestras almas. Y hoy en día se está alimentando con tanta hojarasca y tantas cosas que no contribuyen a la edificación, a la consolidación, a la madurez, al crecimiento, al desarrollo, al empoderamiento, al avance espiritual, porque es como diluido lo que hoy se predica, lo que se enseña. Y creo que debemos volvernos a las enseñanzas de las prédicas, a la doctrina de aquellos tiempos, que aquellos hombres enseñaron y predicaron a sus discípulos, a sus seguidores, a los que se convertían. Amén. Y creo que si lo hacemos vamos a tener los mismos resultados que ellos. Amén. ¿Qué mensaje o qué enseñanza, qué doctrina apostólica es a que se le enseñaba? Porque aquí dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La pregunta es cuál era. Para esto vamos a dar varios estudios prédicas como una serie de predicaciones y enseñanzas bajo este mismo tema. Hoy traemos la primera enseñanza, la primera predicación que responde a esta inquietud. Amén. Vamos a ver aquí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 2. Amén. En su versículo, alabado sea Dios, 22. Aquí está hablando el apóstol Pedro. Fue su primer discurso. El contexto es que ellos estaban en el aposento alto esperando la promesa del Padre que le enviaría, que Jesucristo le había anunciado. La promesa llega y son llenos del Espíritu Santo. Se congrega una gran multitud y Pedro aprovecha todo ese contexto para anunciar su primer discurso, su primer mensaje, su primera enseñanza. Entonces aquí encontramos cuál era la enseñanza apostólica, su doctrina, cuáles eran sus predicaciones de aquellos días y cuál debería ser la nuestra hoy. En qué se fundamentaban, apoyaban aquellos, para que también nos fundamentemos y nos apoyemos nosotros hoy. Amén. Yo creo que si Dios puso esto en la Biblia, en su libro, es porque es relevante y es lo que Dios quiere que tomemos y que hagamos y que no pasemos por alto. Hoy día la iglesia está careciendo de las características de la iglesia primitiva. No existe por ninguna otra razón que por la carencia de adherirse, de apegarse al mensaje que ellos predicaron y que está aquí en su libro, la Biblia, y que nosotros debemos descubrir y tomar para nosotros. Amén. Dice el primer mensaje del apóstol Pedro de la siguiente manera, versículo 22. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Vieron? El mensaje esencial, fundamental de los apóstoles era Jesucristo. Usted dirá, es obvio, hoy se predica de Jesucristo. Hoy, ¿verdad? Es lo mismo. Más específicamente, fíjense cómo el apóstol Pedro comienza a anunciar su muerte y también anuncia su resurrección. Dice que fue crucificado. El versículo 23. Dice que prendieron y mataron por mano de inicuos, crucificándolo. Pero el versículo 25 dice
24, dice, Dios le levantó de los dolores de la muerte, porque era imposible que fuese retenido por ella. Tan sensible y sencillo esto era el mensaje y la enseñanza y la predicación apostólica en aquellos días, y que debe ser la nuestra hoy. Jesucristo, como dijo Pablo en 1 Corintios, cuando dijo capítulo 2, que se propuso no ir a los corintios a hablar de otro tema más relevante e importante que Jesucristo y este crucificado. Y ese era el mensaje, la doctrina, la predicación apostólica de ellos en aquellos días. Las implicaciones, el significado de la muerte de Jesucristo y también su resurrección. Entonces ellos hablaban, testificaban de ello. Ellos fueron testigos presenciales de su muerte y de su resurrección. No hubo una cosa que más impregnó su mente, su ser, que esa muerte de aquel a que ellos amaban y de esta resurrección. Yo creo que Dios quiere también que hoy estas verdades nos impregnen nuestras mentes, nuestros corazones. Amén. Y que puedan hacer los efectos que sea necesario en nosotros. Entonces, hay que volver a estas verdades, estos principios. Las implicaciones, el significado de su muerte, de su resurrección. Entonces, estaremos haciendo lo mismo que ellos, fundamentando en el mismo fundamento que ellos fundamentaron. Pablo lo dijo, que él no había puesto otro fundamento que Jesucristo. Entonces, la doctrina, la enseñanza, las predicaciones de los apóstoles consistían básicamente en Jesucristo. Pedro dijo en su primera carta que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos sus virtudes, que anunciemos su nombre y sus virtudes. Y aquí ellos hacían énfasis en la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Inclusive, no solamente él anuncia esto, sino que él toma una cita bíblica para hacer referencia a esto. Y habla de David. Amén. Dice así. Varones hermanos, se os puede decir libremente el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, dice, viéndolo antes, habló de su resurrección, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Es decir, ellos fueron e investigaron cuál era la predicación y la enseñanza, cuál era la teología también de los profetas, de los patriarcas anteriores a ellos. Y ellos descubrieron que ellos eran testigos anticipadamente de Jesús, resurrección y de su muerte. Extraordinario. Wow, siento la presencia del Señor. Todo el Antiguo Testamento, estos hombres, profetas, patriarcas, tenían esta verdad, esta enseñanza, esta predicación, este entendimiento, esta teología acerca de Jesucristo, este crucificado y de su resurrección. Fíjese que el apóstol Pedro halló en el Antiguo Testamento las convicciones que hicieron a David, el hombre que fue, el guerrero que fue, el hombre que era conforme al corazón de Dios. Qué conocimiento, qué teología, qué enseñanza, qué doctrina tenía David en su interior. No es importante conocer esto es extraordinario. Conocer las mismas convicciones, la misma enseñanza que ellos entendían, comprendían, que llenaba sus vidas, y Pedro encuentra en David que habló, que dice aquí, que vio anticipadamente la muerte, la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso era lo que él entendía, creía, tenía en su interior como doctrina, como predicación, como enseñanza. Y toma las citas bíblicas de esos hombres de aquello entonces y la trae al tiempo en que Pedro habló a aquellas multitudes que estaban presentes a él. Hoy día creo que debemos hacer lo mismo. Tomar estas verdades de aquellos tiempos, de estos hombres,
y hacerla nuestra, y también anunciarla y predicarla. Amén. Pedro toma al profeta, a David, y descubre en sus escritos, en sus libros, que era la espina dorsal, que era un elemento neurálgico relevante en su vida. Entonces, estos hombres se debieron y fueron y lograron lo que hicieron debido a este conocimiento. Creo que por la Biblia, si tomamos y asimilamos esta misma verdad, estos mismos principios, también causarán en nosotros los mismos positivos resultados que en ellos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta ahora su hermano Pastor Wilfredo de la Cruz, desde aquí, desde Springfield, Massachusetts, pastoreando la iglesia Kingdom House o Casa del Reino, ubicada en la calle 325 Walnut Street en Agawam. Así que seguiremos con esta serie de enseñanzas de cuáles eran las doctrinas, la enseñanza o predicación apostólica de aquellos días, para que también nosotros pues la podamos asimilar, fundamentar nuestra vida en ello y que nuestra vida pueda ser nutrida con estas grandes revelaciones. Dios le bendiga, Dios le guarde. Será hasta en otra ocasión. Paz.